La vida de Al Capone es una historia fascinante y llena de intrigas. Al Capone fue un famoso gángster estadounidense que se convirtió en uno de los líderes del crimen organizado durante la era de la ley seca en los años 20 y principios de los 30. Alphonse Gabriel Capone nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York, en una familia de inmigrantes italianos. Durante su juventud, se involucró en pandillas callejeras y actividades delictivas, lo que lo llevó a unirse a la mafia de Chicago. En la década de 1920, Al Capone se convirtió en uno de los gángsteres más poderosos de Chicago. Controlaba el tráfico de alcohol ilegal durante la ley seca, que prohibía la venta y producción de alcohol en Estados Unidos. Capone acumuló una gran fortuna a través de sus actividades criminales, que incluían contrabando, juego ilegal y extorsión. Capone estableció su dominio en Chicago a través de la violencia y el soborno de funcionarios públicos y miembros de la policía. Era conocido por su brutalidad y su capacidad para evadir la ley. Sin embargo, en 1931, fue arrestado y acusado de evasión de impuestos federales. A pesar de su implicación en múltiples asesinatos y actos delictivos, las autoridades solo pudieron condenarlo por evasión de impuestos. Capone fue sentenciado a 11 años de prisión y multado con una gran suma de dinero. El mercado negro del alcohol se disparó y surgieron bandas criminales que se especializaron en el tráfico y la venta ilegal de bebidas alcohólicas. Uno de los nombres más reconocidos en esta era fue Al Capone. Chicago se convirtió en el epicentro de la actividad criminal durante la ley seca y Capone supo aprovechar esta oportunidad. Con astucia, violencia y sobornos, construyó un imperio del crimen y se convirtió en uno de los gángsteres más poderosos de la época. Controlando el tráfico de alcohol ilegal y participando en diversas actividades delictivas, Capone ejercía un control implacable sobre la ciudad. Sin embargo, su reinado criminal no duraría para siempre. La masacre del día de San Valentín, 14 de febrero de 1929. Uno de los eventos más infames asociados con Al Capone fue la masacre que tuvo lugar en Chicago. 7 miembros de la banda rival de Capone, liderada por George Bugs Moran, fueron asesinados a tiros en un garaje. Aunque no se pudo probar directamente la implicación de Capone, se cree que ordenó el asesinato para eliminar a Moran y consolidar su control en el negocio del contrabando de alcohol. Asesinato de Dean O'Banion, 10 de noviembre de 1924. O'Banion era un destacado gángster de Chicago y rival de Capone. Capone y su banda asesinaron a O'Banion a tiros en su propia floristería como parte de una lucha de poder dentro del mundo del crimen organizado. Asesinato de Hemi Wise, 11 de octubre de 1926. Wise era otro gángster rival de Capone. Se cree que Capone estuvo involucrado en la planificación del asesinato de Wise, quien fue emboscado y asesinado a tiros mientras se encontraba en un semáforo en rojo en una calle de Chicago. Varios asesinatos de miembros de pandillas rivales. Durante su reinado criminal, Capone eliminó a numerosos miembros de pandillas rivales y traidores dentro de su propia organización. Estos asesinatos a menudo se llevaron a cabo con extrema violencia y brutalidad. Actos de violencia generalizada. Capone y su banda estuvieron involucrados en robos a mano armada, extorsión, secuestros y otros actos violentos como parte de su control del crimen organizado en Chicago. Utilizaron la intimidación y la violencia para mantener su poder y eliminar a cualquier amenaza percibida. Estos son solo algunos ejemplos de la violencia y los asesinatos asociados con el régimen criminal de Al Capone. Su reputación como gángster despiadado y su implicación en numerosos actos violentos contribuyeron a su notoriedad durante la era de la ley seca. La lucha contra el crimen organizado se intensificó, y un grupo de agentes federales liderado por Elliot Ness, conocidos como los Intocables, se propusieron derrocar a Capone y su imperio. Finalmente, en 1931, Capone fue arrestado y acusado de evasión de impuestos. Aunque no fue condenado por sus crímenes más violentos, este arresto marcaría el comienzo del declive de su imperio. Durante su tiempo en la prisión federal de Alcatraz y luego en la penitenciaría estatal de Atlanta, su salud se deterioró debido a la sífilis que contrajo en su juventud.
Fue liberado en 1939 por motivos de salud y pasó el resto de su vida en su mansión en Miami. Alejado del mundo del crimen, pero su nombre y legado perduraron como un símbolo de la era de la mafia y la violencia desatada durante la ley seca. La vida de Al Capone fue una historia de poder, violencia y corrupción en una época turbulenta de la historia estadounidense. Su nombre se ha convertido en sinónimo de la ley seca y la figura del gángster, dejando un legado imborrable en la historia criminal de Estados Unidos. Al Capone murió el 25 de enero de 1947 a los 48 años debido a complicaciones relacionadas con la sífilis. Aunque fue conocido como un infame gángster, su vida y legado han sido objeto de numerosas representaciones en el cine, la televisión y la literatura, y su nombre sigue siendo sinónimo de la era de la mafia en Estados Unidos. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle like y a la campanita, nos ayudarías mucho. Gracias.